Fui diputado 4 años. En esos 4 años me pude dar cuenta de cómo funcionan las cosas adentro del Congreso. Estuve expuesto a todo lo que están todos en el Congreso, al soborno, a las intimidaciones, a todo. Y me mantuvo firme, número uno, mi creencia en Dios, mi temor a Dios. Y el número dos, caminar en consejo. No estuve solo, no tuve ayuda de un grupo de personas que estuvieran respaldándome. Lo que es más, el mismo partido con el que entré me dio la espalda y me difamó para quitarme de lo que estaba haciendo. Pero todos los jueves yo me reunía con hombres sabios, especialmente don Samuel Berberian, que me ayudaron tremendamente, dando muchos ejemplos y consejos. Y de esa manera, cuando terminé los 4 años, teniendo asegurada mi reelección por el trabajo que había hecho, por la misma maldad, los corruptos que no me querían, se las ingeniaron para mantenerme fuera. El punto es este: cuando salí me dijeron, Carlos, saliste decepcionado, ¿verdad vos? Y yo les dije, no, salí plenamente convencido cuán fácil es rescatar nuestra Guatemala. Lo único que tenemos que hacer es tener un grupito más. Si solo yo, por la misericordia de Dios, aferrándome al manual del Creador, que es lo que quiero enseñar, fui instrumento para detener que pasaran la ley del matrimonio homosexual. Si solo yo reté, por así decirlo, con mi actitud a la bancada del mismo partido, y se enojaron conmigo porque yo no aceptaba lo que no era justo ante los ojos de Dios. Entonces imagínense si un grupito entráramos, si fuera más que yo, como les digo. Entonces eso es lo que quiero, transmitirles la información del conocimiento. Este es mi razonamiento detrás del curso para que me comprendan. Hay que sembrar primero para cosechar. Y la Biblia enseña, el manual enseña, que el pueblo es llevado cautivo precisamente porque no tiene conocimiento. Y si no tiene conocimiento, es presa fácil para que lo estén engañando constantemente. De ahí que yo decirles, unámonos y hagamos algo. ¿Qué es lo que la mayoría hace? Ya frustrados ante el ver tanta corrupción, hagamos esto. Y surgen un montón de ideas, un montón de líderes. Y lo único que hacen con eso es dividir el voto. Porque aquí hay 20 buenos, ahí hay otros 20 buenos, ahí hay otros 20 buenos. Pero juntos no son 100, no son 1000. Y entonces los otros, el enemigo que es astuto, él se mantiene unido su equipo y ganan siempre. ¿Por qué? Porque no se paran a buscar el diseño del manual. De ahí que lo que yo voy a estarles enseñando al principio les puede sonar como, ala, pero eso es muy básico, eso es superficial. Sí, pero para mucha gente va a ser la primera vez que lo oigan. Y necesitamos empezar a educarnos para que ya con conocimiento, con entendimiento, podamos trabajar. De ahí que esta primera lección del curso se llama responsabilidad civil. Y una de las cosas, de los consejos que me dio don Samuel, y que fue la forma por la cual yo me pude mantener, fue que me dijo, Carlos, usa el diccionario. Cuando surge una palabra y si tú vas al significado de la palabra, tienes una claridad mayor de lo que es para saber qué hacer. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a comenzar yendo al diccionario para leer la palabra responsabilidad. Ustedes, responsabilidad no es una palabra difícil. Sí, no, pero miren lo que significa. Voy a leer primero del diccionario Webster de 1828, que es el que más me gusta. Y dice así: responsabilidad, el estado de ser responsable o rendir cuentas. Y responsable significa capaz de cumplir una obligación. O sea que si vamos a hablar de responsabilidad, es el estado, es una persona, es el estado de una persona de rendir cuentas. La responsabilidad se mide básicamente por dos cosas. La primera y sumamente importante es la capacidad para cumplir la obligación. ¿Ve? Cuando Dios puso a Adán en el huerto, la responsabilidad de Adán era trabajarlo y protegerlo y no comer del fruto prohibido. No fue responsable, no cumplió con lo que tenía que hacerse. Entonces, en la familia,
La responsabilidad de los padres es crear a los hijos en la disciplina y el temor de Dios. Si no lo están haciendo, no están siendo responsables. Ah, yo no sabía eso, yo no estoy en ninguna religión, yo no tengo ninguna... Ve, el punto es ese, la falta de conocimiento es la que nos hace estar mal. Entonces dice, la capacidad para cumplir la obligación. Y notemos que dice la capacidad, no dice los buenos deseos, no dice las buenas intenciones, no dice que es porque es una buena persona. No, tiene que ser capaz de cumplir con su responsabilidad. ¿Qué es capaz? ¿Qué hace a una persona capaz? Y en este contexto que estamos hablando de gobierno, de responsabilidad civil, primero me estoy enfocando en nosotros, lo que es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Le vamos a entrar a lo que es la responsabilidad de los gobernantes, claro que sí, pero comencemos por nosotros. Ven, eso es lo que Dios quiere, que antes de empezar a reclamar nuestros derechos, evaluemos cuán responsables estamos siendo con nuestras responsabilidades. Ok, ¿qué es ser capaz? Dice, tener suficiente conocimiento o habilidad, tener poder o calificación moral competente. Me gusta esto porque lo pone de dos maneras. Fíjese, tener suficiente conocimiento o habilidad nos habla de tener, del hacer, la acción. No nos habla del ser. En cambio, tener poder o calificación moral nos habla del ser. Ok, una persona puede tener el conocimiento y la habilidad, como hay muchos. De hecho, la mayoría de los malvados son astutos, porque su padre, el padre de mentiras, es astuto en gran manera. Entonces, con su astucia ha engañado a muchísima gente. Y de esa manera, entonces nosotros... tenemos que tener cuidado. La otra palabra, que es la otra definición, dice algo muy interesante. El poder mencionado no se le reconoce al que tiene la capacidad, sino al que tiene la moral. Le regreso a la... Dice calificación moral competente. El poder se le da al que tiene la calificación moral competente, no al que tiene la habilidad de hacer el trabajo. Tráigalo a la familia. Pongamos que hay hombres que pueden ser muy hacedores de cosas y la mayoría a veces piensa que con estar dándole a los hijos ropa, comida, estudios y todo lo demás están haciendo que son capaces y competentes porque están cumpliendo con todo lo que se tiene que llenar, pero están descuidando la ética, la moral, la verdadera educación de sus hijos. Y entonces en la escuela y en las calles les pueden estar enseñando un montón de basura y él no está siendo competente en el aspecto moral de su responsabilidad. Lo traemos al gobierno civil y es más fácil explicarlo. Ve, todos los candidatos son unos ángeles mientras están en campaña y prometen todo lo que prometen, y a la hora de la hora sacan las uñas, sacan los cachos y nos damos cuenta que son astutos, son hábiles para manipular, pero no califican ética y moralmente. No son responsables. Entonces nosotros como ciudadanos también tenemos que enfocarnos primero en nosotros. Miren, insisto, primero vamos a hablar de nuestra responsabilidad como ciudadanos, porque no podemos estarle clamando a Dios que nos ayude cuando nosotros no estamos siendo responsables en lo que a nosotros nos compete. Y note también que dice énfasis en que no habla de la sinceridad ni de la honestidad, sino que de la capacidad. Porque no dudo de la sinceridad de los que quieren un cambio. No dudo de la sinceridad de los que dicen, esto está terrible y tenemos que hacer algo. Pero eso no es responsabilidad, porque con quejarnos, con desear un cambio, seguimos indirectamente siempre esperando que alguien más sea el que solucione las cosas. Reclamamos, pero ¿qué hacemos? Bueno, es que yo no sé de política, es que yo no sé de... No. Ahí va a ver que todos sabemos de política y todos hacemos política en toda nuestra vida. Por eso es que es importante que primero entendamos qué es lo que el manual del Creador nos requiere para ser competentes y capaces, y a no guiarnos por las mentiras que se nos han enseñado como política para mantenernos esclavizados precisamente por no estar haciendo lo correcto. Se me ocurre ahorita aquí un ejemplo que lo he dado en otras pláticas, pero va muy de acuerdo aquí.
El Señor Jesús le dice a los líderes religiosos de sus días, y recuérdense que los líderes religiosos de sus días nos representan a todos los que tenemos el privilegio de ser líderes de alguna manera en la iglesia. Nosotros somos los fariseos del día de hoy. Y dependerá de nosotros si queremos creerle a Jesús o ser de los fariseos que tuercen las escrituras para guardar su tradición, como les dijo Jesús. Jesús le dijo a los líderes religiosos: ustedes han quitado las llaves del reino. No entran y no dejan entrar. Yo me pongo a investigar y ese quitar las llaves no es de que las agarraron y las tiraron por otro lado, las escondieron. No, es de que se toma algo y se pone en un lugar que no es. En otras palabras, se toman las llaves de la puerta del frente, de la puerta principal, y se llevan para atrás a las puertas del garage o a la puerta del patio de atrás. Ahí están las llaves, todas las ven. Sí, aquí están las llaves, pero no funciona, esto no sirve. Es lo mismísimo con el evangelio del reino. Dicen las palabras que están en la Biblia. Dicen: el reino de Dios se ha acercado. Dicen: venga tu reino, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo. Dicen todo lo correcto de la llave, pero lo aplican a otra cosa. Eso se va a dar dentro de 1000 años, o eso se va a dar cuando esto y cuando lo otro. Ponen las llaves en donde no van. Entonces, como ciudadanos, aquí me olvido de cristianos, de la mormones, de la denominación que sea, aquí no estamos hablando de religión. Estamos hablando de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Y esto dice que es responsable entonces el que tiene conocimiento o habilidad. ¿Qué conocimiento o habilidad necesitamos nosotros para ser buenos ciudadanos? En primer lugar, entender que somos los responsables. ¿Por qué? Porque somos los únicos que tenemos autoridad y somos los únicos que tenemos dinero. ¿Cómo así? Yo estoy bien pelado y esto y lo otro y no tengo nada de autoridad. Bien, en ciudadanía, en gobierno, la soberanía radica en el pueblo. ¿De dónde saca poder el presidente, los congresistas, los jueces que tenemos? Del que nosotros le damos. Ellos por sí solos no tienen el poder. Ahorita lo tienen por nuestra ignorancia, por no darnos cuenta que están gastando nuestro dinero, están usando nuestra reputación y están usando nuestro poder. ¿Ven? Es nuestra ignorancia. Entonces, tenemos muy buenos deseos. Queremos cambiar Guatemala, pero no es el que tenga buenos deseos, sino el que tenga suficiente conocimiento o habilidad. Ese es el capaz. Y tiene que tener el poder o calificación moral competente. De ahí comenzamos, nuestra moral. No es de que tengamos que pertenecer a esta o aquella religión, pero sí que tenemos que obedecer a Dios. Pero sí que tenemos que respetar la justicia y la verdad de Dios. Eso nos cae a todos, aún a los ateos, aún a los incrédulos, porque es del manual de Dios. Y para ser competentes entonces, para ser capaces, necesitamos empezar a renovar nuestro entendimiento. Quizá recordarán el dicho: el poder corrompe. Yo he dicho que no, y lo sigo diciendo, y lo sigo creyendo. El poder en sí, el poder por el puesto que uno adquiera, o el poder por tener mucho dinero, ¿verdad? Ese poder no tiene la capacidad de cambiar la moral de una persona. Lo que el poder hace, lo que tener el poder o tener el dinero hace, es evidenciar la clase de persona que es la que lo está poseyendo ahora. Todo el tiempo ha sido corrupto, simplemente que no tenía la forma de ejecutarlo, no tenía los medios para hacerlo. Entonces el poder no corrompe. Es que todos los que entran al gobierno, al Congreso, a esto y a lo otro, se convierten en malos. No se convierten, ya eran, simplemente que no habían tenido oportunidad de hacerlo. Pero los que tememos a Dios, podemos estar en el puesto que estemos, sabemos que somos responsables ante Dios y ante el pueblo, que eso es otra cosa que vamos a ver acerca de rendir cuentas, porque es de lo que vamos a tratar en esta lección. Así que, una vez más, por favor, enfoquémonos en nosotros, nuestra responsabilidad.
están gastando nuestro dinero. Es como, por ejemplo, viene una persona a pedirle ayuda, mire que ayúdeme para comer o ayúdeme para lo que sea, y usted de buen corazón le da. Pero viene un drogadito, un borracho, uno que ya tiene el vicio. Pero dice, mire, ayúdeme que para esto, y usted dice, no, hay que compadecerse el pobre porque está de goma, se va a morir, y le da. ¿Usted está dando dinero para mantenerle el vicio? ¿Usted está dando dinero para que siga mal? No es, entonces lo mismo está pasando aquí. Qué desgracia de gobierno, taca, taca, pero seguimos siendo nosotros los que seguimos aguantándolo y seguimos dando ¿en qué forma estamos nosotros fallando? En que no estamos reclamando. Ya va a ver cuán sencilla es la enseñanza que le voy a dar, pero que usted, aunque la sabe, va a decir, eso ya lo sabía, pero no lo está haciendo. Y entonces eso es lo que nosotros vamos a tener que tratar ahora. Bien, entonces aparentemente todos los que adquieren algún poder cambian su comportamiento para mal, porque ya están viciados, ya están con que, bueno, si no me lo robo yo, se lo va a robar otro. Y aunque así fuera, que eso me pasó a mí en el Congreso. Me pusieron en bandeja de plata que yo me quedara con mucho dinero. Y si no lo agarraba yo, le iba a agarrar otro. Y el otro le iba a agarrar para su maldad y todo. Si yo lo agarraba, iba a ser para bien. Ve todas esas justificaciones, pero sería el mismo robo, sería la misma corrupción. Entonces no se puede comparar una cosa con otra. Tenemos que ser responsables ante Dios y tenemos que tener el poder moral para poder hablar. ¿Cómo estoy hablando? Porque nadie me puede señalar. Nadie me puede señalar de corrupción o de nada malo. Aún a los que les caí mal no me podían acusar de cosas malas, sino que tuvieron que inventar mentiras para poder difamarme. Bien, otra definición. Lo primero que le leí fue el diccionario Webster. Ahora le voy a leer el diccionario de la Real Academia Española. Dice así: apto para ejercer personalmente un derecho. Eso es la capacidad, capaz, apto para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una obligación. Mire qué bonito. En la plática anterior y en la lectura que hizo Claudia antes de comenzar, llamé la atención a que lo primero que hizo Dios cuando puso a Adán en el huerto, le dio todo lo que quisiera. Puedes comerte lo que quieras, no hay límite, solo de este no. Y lo puso para que trabajara y protegiera lo que le había dado. ¿Ve? El trabajo y la responsabilidad. El derecho a disfrutar de todo, pero la responsabilidad del autogobierno y no tocar lo que estaba prohibido. Eso es lo que nos está diciendo en la capacidad. La segunda cosa que dependerá mucho de su capacidad moral, de la persona moral, cuán morales seamos, va a manifestarse en la segunda definición de la responsabilidad, que es la rendición de cuentas. Una persona responsable, de hecho, fíjese que la palabra misma, si nos queremos parar a considerarla, está diciendo que la responsabilidad, la habilidad de responder. Ser capaz de responder y dar cuenta de lo que se ha hecho. ¿Qué es rendir cuentas? Dice así, lo sigo leyendo del diccionario. Se considera que la responsabilidad de rendir cuentas, se considera que esta es la obligación más importante y vital que tiene que cumplir un mandatario frente al mandante. Ahí empiezan las palabritas de 25 centavos, ¿verdad? El mandatario, lo hemos oído un poquito. El mandante, ¿cómo está la cosa? Bueno, básicamente, mandatario es el que recibe el mandato, la orden, y mandante es el que se la da. En otras palabras, en el gobierno civil, los gobernantes, los empleados públicos, presidentes, diputados, jueces, ministros, todos ellos son mandatarios. Deben de cumplir un mandato que le damos nosotros, el pueblo, los mandantes. Fíjese, entonces solo capte, para que ya no nos hagan sentir inferiores y que ellos son las grandes cosas. Ellos no son nada sin nuestra autoridad delegada. Ellos, todo lo que salen ahí con el pecho bien por fuera y todo, se les desinfla si nosotros no les damos autoridad.
Entonces, note pues, dice, se considera que esta es la obligación más importante y vital que tiene que cumplir un mandatario. ¿Cuál es la obligación más importante del presidente? ¿De los congresistas? ¿De los jueces? ¿Cuál es la obligación más importante? Cumplir cumplir la obligación de rendir cuentas. Me estoy haciendo trabalenguas yo solo. La responsabilidad de rendir cuentas es lo más importante. El presidente, más que hacerlas, bueno, ahorita no podemos comparar porque este no está haciendo nada y para comenzar ni es presidente. Es un ilegítimo, es un fraude. Imagínense, eso es lo que tenemos por nuestra ignorancia de quiénes somos, cuál es nuestra responsabilidad y cuáles nuestros derechos. Pero ok, se supone que un presidente, los diputados, su principal obligación es rendirnos cuentas. Rendirnos cuentas del mandato que les estamos dando. El mandato que les estamos dando, obviamente se supone que es que vivan bajo la Constitución, que respeten los acuerdos que hay en la Constitución. Y uno de los acuerdos que hay en la Constitución es que la vida es protegida desde su concepción. Eso dice la Constitución. Entonces el aborto va contra la Constitución, va contra el mandato que nosotros le hemos dado al gobierno. Y cuando ellos hablan del aborto y todo lo demás, nosotros tenemos que pedirles que nos rindan cuentas. Oiga, ¿de dónde quiere sacar usted una ley que apruebe el aborto cuando nosotros le hemos dado un mandato de que la vida se respeta desde la concepción? Otra cosa que dice, la Biblia lo dice también, otros documentos legales, y lo sabemos todos porque es natural, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y entonces quieren aprobar el tal chunche 30-20 y todo eso que es la misma mentira del diablo, pero que siguen engañando a los que no saben, a los que no quieren entender que eso es mentira. Y entonces nosotros tenemos que decirle, óigame, el mandato que le damos y que usted juró que iba a respetar, dice que es un hombre y una mujer. Es todo, no hay ninguna otra clase, ningún otro, si se quiere creer elefante, el que se quiera creer, esas locuras de él. Pero no pueden pasar leyes que vayan contra el mandato que les dimos. Esa es la importancia de entender qué significa responsabilidad. Y entender la obligación que ellos tienen de rendirnos cuentas. Ok, en este caso entonces es un empleado público, le tiene que rendir cuentas al pueblo que le dio el mandato. Solo paremos a considerar detenidamente esa declaración. Si la principal obligación de los mandatarios es rendir cuentas, ¿cuál debe de ser nuestra principal acción? Lo que más nos debe de importar a nosotros, no tanto importar, sino que de lo más que tenemos que estar conscientes nosotros, de pedir las cuentas, de fiscalizar. Ellos tienen la obligación de rendir cuentas y nosotros tenemos la responsabilidad de llamarlos a rendir cuentas. Especialmente les he sugerido a los líderes, a los ciudadanos de los departamentos. Escúchenme bien, ciudadanos de los departamentos. Ustedes miren quiénes son los diputados que se suponen representarlos. Y digo, se suponen representarlos porque solo se aparecen para las campañas. Y ámenlos. Únanse ustedes, primero líderes del departamento. Únanse, líderes de las iglesias, dejen de andar con tanto celo de su denominación. Aquí estamos hablando de ciudadanía, lo que es el bien común para toda Guatemala. Júntense todos los líderes de las diferentes denominaciones, de los diferentes ONGs, de todo. Y júntense y digan, miren, llamemos a voy a hablar de Xela porque ahí era donde yo estaba. Llamemos a los 7 diputados que se suponen representar a Quetzaltenango y digámosles, ¿cómo está votando usted en esta ley 2030? ¿Cómo está usted haciendo esto y esto? Para que sepa, nosotros estamos en contra de eso y ustedes como nuestros representantes van a votar no. Es que somos del partido. A la porra con el partido. El partido no les paga del salario, se los paga el pueblo. Y no representan al partido, representan al pueblo.
Eso es lo que tendríamos que hacer. Les digo que es fácil rescatar nuestra Guatemala, pero necesitamos salirnos de la zona de confort, dejar de estar siendo acomodados y temerosos y empezar a hacer lo que sí tenemos el deber y la responsabilidad, pero también la autoridad y el derecho para hacerlo. Llaman a los diputados y les dicen, ok, si quieren pasar la ley 2030, ustedes votan no. Si quieren hablar de aborto, ustedes votan no. Si quieren hablar de que esa abominación de ese que ni diputado es porque es un farsante, uno que está ahí injustamente, de que la edad de consentimiento para tener relación sexual en los menores de edad no se tiene que meter con la familia. No le dimos autoridad sobre la familia. Hay que llamarle y decirle, nosotros decimos no. Y a los que no quieran obedecernos, pues empecemos a cerrarle las puertas en la comunidad. Declarémoslos no gratos en Xela, no gratos en Cobán, no gratos en Misco, no gratos en donde sea. Y les cerramos las puertas y los marginamos y venimos y hacemos lo que tengamos que hacer para que los saquen. ¿Y saben qué otra cosa tenemos que hacer? Empezar a buscar, y sigo con Xela, otros 7 que nosotros creamos que son personas que sí aman al departamento, que sí quieren el bien común, que sí quieren salvar la familia, que sí quieren respetar los derechos inalienables, y empecemos a hablarles y a decirles, ok, nosotros los vamos a poner a ustedes 7 como nuestros representantes de Quetzaltenango, y a los otros diputados les vamos a decir que los desechamos. Ah, sí, pero ellos son los únicos. Pues vamos a hacer lo que tengamos que hacer, y ahí sí, lo que tengamos que hacer, para que o hacen lo que no queremos, nosotros como pueblo queremos porque son los representantes, o los hacemos que dejen de representarnos de una u otra manera. Porque hay diferentes medios para conseguir nuestras metas. ¿Ok? Ven solo de una palabrita lo que está sucediendo. Responsabilidad. Pero no hemos sido responsables como ciudadanos. No nos hemos unido. Hay un gran egoísmo. Y creo todos quieren, nadie apoya algo si no lo inicia, ¿verdad? Tengo una idea y esto va a salvar a Guatemala, acompáñenme. Vaya, y entonces como es mi idea, entonces está tremenda la cosa. Pero si es la idea de otro, no le hacen caso ni nada. Y esto ahorita suena como mi idea, pero note que lo único que yo estoy haciendo es enseñándole lo que dice el manual del Creador, cómo se aplica a nuestra situación ciudadana, y me estoy contando como un ciudadano. Lo que es más, para quitar eso de en medio, porque la astucia del enemigo siempre es sembrar cizaña. Ese porque quiere hueso. Eso me decían en Facebook y en otros cuando corrí para diputado. Y si corrí para diputado es porque tengo el celo del Señor y ya demostré que sí lo puedo hacer, que no me robo ni un centavo y que no me dejo intimidar por nadie. Así que yo tengo autoridad moral para hablar. A todos los que me critican, yo les puedo decir, muéstrenme algo. ¿Quién me señala? ¿Quién me acusa de haber fallado? Por el contrario, le puedo mostrar y dar las evidencias de que obedecía al Creador y servía al pueblo. Y el mismo pueblo da testimonio de que así lo hice. Pero para evitar esa apertura al enemigo que esté sembrando cizaña, no voy a correr para ningún puesto. Así que no estoy trayendo agua para mi molino. Estoy corriendo por la voluntad de Dios, para la gloria de Dios y el bien común de Guatemala. No estoy representando a ningún partido ni a ninguna denominación. Soy un ciudadano que esté temeroso del manual del Creador y estoy aprendiendo a ser responsable en mi vida civil. Por eso este curso es responsabilidad cívica. Ok, entonces, en un sentido más amplio, la rendición de cuentas implica informar o brindar explicaciones sobre algo. En este caso, sobre cómo nos están representando en el Congreso los diputados. Escúchenme, departamentos. La fortaleza de todo está en el Congreso. El malvado candidato que está supuestamente de presidente no puede hacer nada si el Congreso no lo aprueba. Y todos esos llamados diputados independientes no son diputados, son unos farsantes. Ellos habría que sacarlos de alguna manera, pero
de todos modos vayamos a los que sí son diputados, de representantes del departamento. Y como les digo, como departamento, primero únanse líderes departamentales, únanse cocodes, únanse ministros evangélicos, únanse las diferentes organizaciones, pequeños empresarios y todo, únanse. Pónganse de acuerdo y llamen a los representantes de su departamento. Tienen que ir porque son sus empleados. Y la responsabilidad de ellos es rendirles cuentas. Tienen que ir cuando ustedes los convoquen y dejarles saber: este departamento es anti-aborto, anti-homosexualismo, anti-romper la familia, y demandarles. Y si no les obedecen, como les digo, excomúlguenlos del departamento, cierren las puertas, declárenlos no gratos y hagan todo lo que tengan que hacer para que esa gente desaparezca. Bien, entonces sigo. Lo más importante es la rendición de cuentas. Implica informar o brindar explicaciones sobre algo. En este caso, como les digo, haciéndose responsable de lo dicho y lo hecho. Y en muchos casos, respondiendo preguntas al respecto. ¿Ven? Esa es la responsabilidad de los gobernantes y es la obligación y el deber de nosotros, los gobernados, los que hemos dado el mandato, los que delegamos la autoridad, los que ponemos el dinero, de requerirles cuentas, fiscalizarlos. Es nuestra obligación. Tenemos el derecho y tenemos la autoridad para hacerlo. Es con respecto a la responsabilidad. Pasemos ahora a lo cívico. Cívica o civil. Dice así el diccionario: relacionado con la comunidad o con la política y el gobierno de los ciudadanos y súbditos de un estado. El poder o derechos que una persona disfruta como ciudadano. Vayamos por etapas. Relacionado con la comunidad, con el bien común. Lo cívico nos afecta a todos. Y aquí, óiganme, especialmente ahora sí me tengo que referir a los evangélicos más que todo. Olvídense de ser evangélicos en esta ocasión. No estamos hablando de religiones, estamos hablando de ciudadanía. Y usted puede ser un creyente evangélico, católico o lo que sea, muy sincero, muy dedicado a Dios según su entendimiento y su consagración, pero tiene ante ese Dios la responsabilidad de ser ciudadano, porque a usted, así como en un cuerpo, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Así es la nación. ¿Quiénes son los que le causan problemas a los guatemaltecos? ¿Quiénes son los que andan matando guatemaltecos? ¿Quiénes son los que andan robando? Los mismos que supuestamente son ciudadanos, pero no lo son. No lo son. Nacieron en Guatemala de padres guatemaltecos, tienen más de 18 años, son ciudadanos guatemaltecos. ¿Ve? Esa es la falsa política. Esa es la falsa ley. No es la ley de Dios. Más adelante lo leo, pero el punto aquí es que el gobierno de los ciudadanos y súbditos de un estado. Esa palabrita súbditos es discípulos o personas sujetas a. Y el estado es el estado de Guatemala, no el estado gobierno civil. La palabra estado se usa de las dos maneras, para referirse a toda Guatemala y para referirse al gobierno civil. Pero por el contexto, el Estado se organiza para cumplir la ley. Es el Estado de Guatemala, no el Estado civil. Ok, entonces, para ser súbdito del Estado, en otras palabras, para ser ciudadano guatemalteco, para tener el poder o los derechos que una persona disfruta como ciudadano, se tiene que ser responsable en la vida civil. Vuelvo otra vez a los creyentes. Ustedes son responsables en todo lo concerniente a sus diferentes denominaciones y sus credos y todo lo demás. Pero si no son responsables en cuanto a la ciudadanía, están desobedeciendo al Creador que tanto aman, que tanto respetan y que tanto veneran, porque no le están haciendo caso de ser responsables en su ciudadanía, de ser luz y sal del mundo, no de la iglesia, no de la sinagoga, no del palacio, no de lo que sea que se supone que sean las bases de ustedes. Estamos hablando de ciudadanía. Esta definición de ser súbditos de la ciudadanía es muy importante y requiere no solo el entendimiento de lo dicho, sino la consideración de sus mayores consecuencias.
Y aunque las voy a explicar más adelante, se las digo desde ya. En el manual de Dios, una persona es ciudadana cuando obedece las leyes de la ciudad, de la nación. El que no obedece las leyes no tiene el derecho ni los beneficios de ciudadanía, aunque haya nacido en Guatemala, de padres guatemaltecos y todo lo demás. Si no respeta las leyes, no es ciudadano. Esto debe de considerarse un extranjero. Así es como en el manual del Creador se trataba y se debe seguir tratando. Notemos que dice específicamente la política y el gobierno. ¿De quiénes? Los ciudadanos, no solo de los que les interesa la política, sino que todos los que nos llamemos ciudadanos. Así que insisto, si usted se considera ciudadano, usted tiene que ser responsable de estas obligaciones civiles, de estas obligaciones cívicas. Las responsabilidades de civismo o ciudadanía son las que califican a alguien como ciudadano y le permiten el goce de sus derechos y poder como ciudadano. Si no está cumpliendo con sus responsabilidades de ciudadanía, deje de estar reclamando derechos. Ven, no es justo. Yo sé que estamos mal, yo sé que están abusando de nosotros, es una corrupción tremenda, pero no podemos reclamar y reclamar si no estamos respondiendo. Dios nos quiere ayudar definitivamente, pero nosotros tenemos que dar los pasos. Es cuando el pueblo estaba ante el Mar Rojo y por el otro lado venía el faraón con las carros para matarlos. Ellos estaban esperando que Dios hiciera algo. Y Dios les dijo, dile al pueblo que empiecen a caminar, que marchen. Y cuando empezaron a caminar, Él abrió el mar. Lo mismo en el río Jordán, pero ya en el río Jordán les dijo, no, ahora empiecen a caminar y hasta que se metan al agua. Entonces Dios quiere que hagamos nuestra parte, que seamos responsables. Y no excusarnos, aunque sea sinceramente. Se recuerda lo que le leí al principio, no habla de sinceridad, no habla de ser persona honesta, sino que habla de ser persona responsable. Estar orando y orando que Dios nos ayude y no hacer lo que sí sabemos, o mejor dicho, si no lo sabemos por ignorancia, pero la ignorancia no exime de la condenación y de la culpa. Si no lo hemos hecho, por eso es que estamos cautivos. El pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento y lo desecha, porque aquí está en la palabra de Dios. Ven, entonces tenemos que empezar por nosotros, nuestra responsabilidad como ciudadanos. La otra palabra es civismo. La idea de civismo procede del vocablo latino civis, que puede traducirse como ciudadano. El concepto alude a una conducta que se desarrolla de acuerdo con las normas de convivencia que regulan la vida social. Normas de convivencia social, el bien común, donde todos respetamos el derecho de los demás, donde nuestro derecho termina donde comienza el del otro. Esas son las normas que nos califican para la vida civil. Por eso dice alguien que es brusco y anda metiéndose en no debe y todo lo demás, dice no tiene nada, no es nada civil, no es civilizado, es un cavernícola, ¿verdad? No tiene leyes que lo estén gobernando internamente. Entonces, el concepto alude a una conducta que se desarrolla de acuerdo con las normas de convivencia que regulan la vida social. También puede vincularse al respeto por las instituciones y las leyes. Escúcheme, usted me está oyendo hablar mal del supuesto presidente. Ve que despectivamente estoy hablando. Y aquí dice que hay que tener respeto por las instituciones y las leyes. Yo respeto las instituciones y las leyes. No está diciendo que se respete a las personas en las instituciones y las leyes si no las están cumpliendo. Por el contrario, dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí dice que no hay que obedecer las leyes injustas. ¿Ven? Pero que las instituciones son santas, sí, las tres, familia, iglesia y gobierno civil, son de Dios. Y debieran de ser manejadas con la misma dedicación y reverencia, porque son para la gloria de Dios. Pero las personas en ellas son las viles. Nadie duda que la iglesia pues vaya, es para Dios. Pero ¿qué de los falsos profetas? ¿Qué de los lobos con piel de oveja? Ellos no son la institución iglesia, ellos son unos viles
lobos con piel de oveja. Sigo leyendo. En otras palabras, que cada uno de nosotros tenga el conocimiento y el poder de nuestros derechos. Porque solo conocerlo, tengo derecho a la vida, tengo derecho. Sí, ¿y qué poder tiene? Tiene el poder del respaldo de Dios, pero para respaldo, para apoyarle en lo que usted comience a hacer. Desde luego, no solo, porque si en realidad vamos a querer hacer las cosas como Dios manda, vamos a entender que todos somos miembros de un cuerpo y que debemos de complementarnos, no pelearnos los unos con los otros. Tendremos que rendir cuentas por el uso que hagamos de nuestros derechos y de nuestra responsabilidad. Déjeme decirle, en las parábolas de los talentos y en la parábola de las minas, el Señor termina diciendo, verá, de que unos fueron y hicieron la cosa y otros escondieron su talento. Y escondieron su mina y le dijeron, aquí está lo que es tuyo, te lo devolvemos. Y el Señor les dijo, no los conozco. ¿Por qué? Porque Dios no está viniendo detrás de lo que nos dio. Él quiere fruto. Si en realidad le creemos, tenemos que multiplicar lo que Él nos dio. Y el enseñar, hay que votar, hay que votar, hay que votar. Eso no es ciudadanía y esa no es la responsabilidad civil. Eso es parte. Lo responsable es, en primer lugar, que sepamos que ellos son nuestros mandatarios, que nosotros somos los que damos la orden, no ellos. Que ellos están para servirnos en mantener el bien común. Que ciudadanía requiere de nosotros que trabajemos por el bien común y el no participar en política. Y déjeme decir, participar no significa que corra para alcalde, para diputado, para presidente. No. Por no participar en conocer lo que es la función de los políticos, la responsabilidad que tienen de representarnos, el no participar en enseñarle a las personas, a las comunidades bajo nuestra autoridad, los que tenemos alguna, por ejemplo, los que somos ministros en una iglesia, tenemos la responsabilidad de enseñar todo el consejo del Creador, como dice Pablo. Y Pablo sí enseñó sobre el gobierno. Solo los ignorantes dicen que no. De hecho, tenían una iglesia en el hogar, en Roma. Y es donde estaba nada más y nada menos que el César. Bueno, el punto es este. Tenemos que participar. Ahí no vale la iglesia esa política. La iglesia será política, pero usted es ciudadano y a los ojos de Dios usted está violando la responsabilidad cívica. Y usted sabe, en la iglesia usted sabe que una persona que no está ayudando está estorbando. Bueno, también en la ciudadanía. El que no está recogiendo con el Señor está desparramando en la ciudadanía. Así que siga como quieran en sus denominaciones. Ese es asunto de ustedes y Dios. Pero en cuanto a la ciudadanía, tenemos que respetar lo que el Creador nos dice a todos. Y ahí sí no hay religiones de que somos ciudadanos blancos, somos ciudadanos amarillos, somos ciudadanos... No, ciudadanos. Y todos tenemos que respetar las mismas normas cívicas, las mismas normas civiles. Y no es solo de votar, es de ver a quién le vamos a delegar el talento que Dios nos dio. A quién le vamos a entregar el poder que Dios nos dio a nosotros. Eso es lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad civil. Otra vez la prueba de que sigo aquí. Muy bien. En última instancia, todos compareceremos ante el juez, Cristo Jesús. Y ahí vamos a comparecer uno por uno. Y ahí no vamos a poder decir, es que nuestra denominación, o es que nuestra familia, o es que nuestra tradición, o es que nuestra cultura, basura. Ante los ojos de Dios, cada quien le dirá por qué sí obedeció y por qué no obedeció el manual del Creador. Porque hay que poner a Dios por encima de todo lo demás. Por encima de la familia, cuando ésta va en contra de la voluntad de Dios. Por encima de la iglesia, cuando ésta se sale de la voluntad de Dios. Y por encima del gobierno civil, cuando éste se sale de la voluntad de Dios. Cada quien dará a Dios cuenta de sí. Y cuando Él nos pregunte qué acerca del bien común, ¿cuánto contribuiste al bien común? Señor, yo predicaba el evangelio. Señor, yo testificaba. Fabuloso. Eso era en cuanto a iglesia, en cuanto a cosas religiosas, en cuanto a civismo. ¿Cuánto hiciste por el bien común? En cuanto a tu vida de ciudadano, ¿cuánto hiciste por el bien común? ¿Cuán responsable fuiste de tu rol?
como ciudadano y buscar el bien común. Entonces, si se considera que la obligación más importante y vital que tiene que cumplir un mandatario frente al mandante que somos nosotros, es la de rendir cuentas, la nuestra, como les digo, la responsabilidad más importante es la de fiscalizar lo que están haciendo. Y sí sería fácil. Respeto las marchas, participo en las marchas, pero escúchenme, más fácil que hacer las marchas es unirnos departamentalmente, llamar a los representantes, a los diputados del departamento y ponerlos en su lugar. ¿Y cuál es su lugar? Representantes nuestros, no lo que ellos crean. Es que mis convicciones, a la porra con sus convicciones. ¿Usted quiere expresar sus convicciones? Sálgase del Congreso, porque ahí están los que representan la nuestra. Y que represente sus convicciones con su dinero y con su autoridad, no con nuestro dinero ni con nuestra autoridad. Vamos, los departamentos, empiecen a entender el poder del gobierno civil, el poder de la ciudadanía, y empecemos a trabajar juntos por el bien común. Dicho en una sola palabra, hay que fiscalizar a los que se dicen ser nuestros representantes. Y más que demandar cambios, cuando el rendimiento de los mismos no es acorde a lo que nosotros queremos, debemos de unirnos y pedir que sean quitados. Pedir la renuncia porque nosotros los estamos despidiendo, no nos representan y no los queremos que estén gozando de nuestro poder y de nuestros derechos para hacer sus basuras, sino que tienen que trabajar por el bien común. Déjenme leerles ya para ir aterrizando las palabras de alguien que es bien conocido en aspectos bíblicos, como porque él comenzó con la traducción de la Biblia a los diferentes idiomas y lenguajes. Hay en muchos países, en muchos lugares, las Biblias ya están en su idioma, y él fue el iniciador aquí en Guatemala en varios dialectos y todo lo demás. Y entonces es muy conocido en el ámbito religioso. Pero usted dijo que no iba a hablar de religión, que ya lo va a traer a él. No, sigo hablando de lo mismo, de ciudadanía. Déjeme leerle lo que él escribió en la primera página de la primera Biblia traducida al inglés. Usted ya ha oído algo, pero no sabe quién lo dijo. Usted cree que lo dijo otra persona. Pero mire lo que dice aquí. La Biblia está traducida. Ella será para el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Debe ser el texto que guíe no solo en la esfera eclesiástica y en la religión moral, sino que en todo el círculo de la existencia humana, incluyendo la vida civil y el Estado. Toda ley debe ordenarse de acuerdo con la ley de Dios. Él no creía en separación de iglesia y Estado. Él no creía que a Dios no hay que meterlo en política. Él estaba súper claro de que es Dios al que tenemos que hacer entronar, al que tenemos que entronar en toda la política. Y desde luego, él, como buen cristiano que era, lo sacó del manual del Creador. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la ciudad, en la nación, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Note eso. Esto que les voy a decir es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de todos los pueblos. ¿Y qué les va a decir? Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Como podemos leer, los dos elementos que hacen sabia y grande a una nación son la cercanía de Dios y la aplicación de sus leyes.
Todos ustedes, lectores de la Biblia, ¿leen ustedes ahí que no hay que mezclar a Dios en política? ¿Leen ustedes ahí que a Dios no hay que mezclarlo con la política? Cuando dice que la nación, no dice la iglesia, no dice la religión, no dice la denominación, dice la nación grande y sabia. O sea que las leyes son para la nación grande y sabia. Es reconocer al Creador. Con eso comencé. Les dije desde el principio que yo no iba a ser hipócrita hablándoles de que iba a hablar de política y después me fui a la religión. No, no, no. Yo les estoy hablando de la política de Dios, del manual del Creador, en la cual no hay religión, no hay denominación. Lo que hay son ciudadanos que respetan las leyes buscando el bien común y ciudadanos que son rebeldes y van en contra, en desobediencia. De eso estamos hablando. Y eso sí va para todos. No hay excusa de que no es para mí. Si no es para usted, entonces usted no es ciudadano. Si no es para usted, entonces usted no está trabajando por el bien común. No tiene derecho a estar reclamando los beneficios de ciudadanía si no está dispuesto a pagar el precio de la responsabilidad. Y no excusándose en que soy apolítico. Si es apolítico, no es ciudadano. Porque se necesita política para manejar la ciudadanía. Esa es la primera parte, entonces, de este curso. Vamos a seguir tratando sobre la responsabilidad cívica. Anhelo de todo corazón que por favor compartan estas enseñanzas. Van a subirse a TikTok y van a subirse a todas las plataformas que podamos para que se hagan conocer en toda Guatemala, porque un pueblo informado, un pueblo que llegue a entender lo que significa ser ciudadano, ya no va a caer en las garras del enemigo y el engaño del enemigo. Que Dios siga teniendo misericordia de nosotros y abra nuestro entendimiento. ¿Alguna pregunta o comentario?